Cristianismo inteligente, despertando mentes, enseñando, argumentando, edificando a la gente. Razón y fe, un combo potente, como Cristian y Arenita para siempre. Cristian izquierdo en la casa, yeah, yeah. Apologética que arrasa, yeah, yeah. Razón y fe, nuestra causa, yeah. Iluminando mentes sin pausa. La turbina no responde. Santiago católico se esconde. Sacrosanto, ¿dónde está la plata? Luis Lisboa ni el papismo ya te salva. Hugo tiene argumentos delgados. José Plasencia sin paciencia con la iglesia que ha quebrado. Marisa da risa, ya no chimbeas. Ahora están divididos en miles de ideas. La turbina no responde. Santiago católico se esconde. Sacrosanto, ¿dónde está la plata? Luis Lisboa ni el papismo ya te salva. Júrate que ahora se esconde. Ya solo reza pensando en mi nombre. A Luis Toro lo dejamos callado. De visitante lo hemos pacateado. La metralleta de Rigo se ha averiado, porque con las escrituras se ha chocado. Incluso a Batman lo hemos exhortado. Y los choripanes a ti te los quitamos. Cristo murió por María. Claro que sí. Perfecto. En la Biblia dice, en Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y usted dijo que Jesús murió por María. ¡Paquetazo! Dante Upina no responde. Santiago católico se esconde. Sacrosanto, ¿en dónde está la plata? Luis Lisboa y el Papa te salva. Hola, estamos esperando que venga Luis. Estaba acá, ha salido por un momento. Ahí está el moderador. No sé si puede tomar los controles de la moderación hasta que venga Luis. Sí. Buenas noches, queridos hermanos. Les saluda Yaca desde Asunción del Paraguay. Hace un frío impresionante aquí, así que si la verdad que estamos sufriendo es el frío, está terrible, terrible, terrible. Y bueno, Cristian, mientras le esperamos a Luis Lisboa, ¿te parece si repasamos los términos así quedamos alineados? ¿Te parece? Claro, claro, está bien, sí. Bueno, tenemos 10 minutos de tesis para cada uno. Luego 10 minutos de refutación para cada uno, 3 preguntas para cada uno y luego 3 minutos de conclusión para cerrar el debate. Ese entonces será la metodología. ¿Vamos bien? Listo. ¿Sabes qué pasó con Luis? No tengo notificaciones de él. Lo voy a escribir igual, sí, porque ya estamos en vivo y bueno, vamos aprovechando el tiempo un ratito. Dale. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ok. Ahí te escuchamos. Fantástico. Bueno, entonces, si estamos todos alineados, creo que podemos arrancar con este debate. El tema es ¿la salvación se pierde? ¿Se pierde la salvación? Ok, ese es nuestro tema. No sé si esto lo tienen definido. ¿Quién arranca? ¿Arrancas vos, Cristian? ¿Arranca Luis? Yo voy a iniciar. Sí. Magnífico. Ok, entonces, Cristian, arrancaremos tus 10 minutos de tesis. Lo que sí te consulto es, ¿quieres que te avise
antes de que llegue el tiempo, visualmente, auditivamente, ¿quieres que prenda la cámara 2 minutos antes como para que estés al tanto y no distraerte con un sonido? ¿Cómo quieres encarar esa parte? Sí, aparte de prender la cámara, me avisas, por favor. Así puedo, de repente no veo tu cámara y me avisas también, por favor. 2 minutos. Listo, listo. Listo, listo. Perfecto. Bueno, entonces, queridos hermanos, en pos del cristianismo que nos envuelve a todos, quiero apelar al respeto entre ambos y evitemos aquellos epítetos despectivos hacia cualquiera de las personas y, por supuesto, del credo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si me hacen con uno al pelo, me parece que me oyen. Entonces, mantengámonos dentro del marco del respeto, por favor. Bueno, Cristian, me das un pulgar arriba, arrancamos con tus 10 minutos de tesis y empiezo a contabilizar. Sí, dame un minuto, por favor. 10 segundos, dame. Claro que sí, cómo no, cómo no, cómo no. Ok, voy a iniciar con mis 10 minutos. Ahí me contabiliza, por favor, el señor. ¿Cómo lo puedo llamar, señor moderador? Yaca. 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 Ok. Sí, señor. Yaca. Está bien. Bien, inicio con mis 10 minutos. Primero te doy gracias a los dos por venir aquí y sé que este debate se está retransmitiendo por el canal de Lisboa. Ok, está todo bien. Bien, yo voy a partir de una premisa que es la que Lisboa nos tiene que probar, ¿no? Como católico, apostólico y romano, que realmente nosotros los cristianos no tenemos certidumbre de salvación, como lo afirma la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esto es parte de mi tesis argumentativa. Como ven, no estoy refutando nada, porque no sé qué argumentos trajo Lisboa, ni siquiera los estoy escuchando, así que esta es parte de mi argumentación. Luis Lisboa nos va a tener que probar el día de hoy, bíblicamente, patrísticamente, que la Iglesia no tiene certidumbre de fe, ¿sí? De que el buen pastor sí deja caer a las ovejas de sus manos, lo cual es la propuesta de Lisboa, porque también él afirma que la salvación se pierde. Por lo tanto, Jesucristo sería un mal pastor porque deja que las ovejas sean disparcidas, ¿no? Cuando viene el lobo, las ovejas se dispersan. Pero eso no es lo que propone la Biblia, ¿no? Cuando nosotros hacemos una lectura del Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos nosotros al versículo 8, la Biblia dice, yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare será salvo. Esas son palabras de Jesucristo, ¿no? Ese Jesucristo al que a veces no le gustan leer a nuestros amigos católicos, apostólicos y romanos. Sin embargo, dice él, ¿no? Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene, y acá Cristo hace una distinción entre su pastorado y el pastorado del pastor malo, ¿no? Pero sin embargo, él habla, y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, habla de sus ovejas, ¿sí? Que les va a dar vida a sus ovejas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, Cristo diciendo quién es, para hacer la distinción con los malos pastores, de los que mencioné en un primer momento, que Luis Lisboa nos va a tener que demostrar que Cristo es ese mal pastor que hace que las ovejas se dispersen y hace que sus ovejas sean arrebatadas de sus manos. Él va a tener que probar eso, pues es su tesis. Su tesis es que Cristo es el mal pastor, pues la va a tener que probar. Sin embargo, la Biblia dice lo contrario. Versículo 11 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Jesús se identifica, más allá de cualquier título que nuestros amigos católicos quieran decir. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? Acá viene lo contrario, acá viene lo que Jesucristo o lo que Lisboa va a tener que demostrar, porque Jesucristo dice que no es este tipo de pastor, fuera del que ya describió, ¿no? Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice luego, mas el asalariado, acá nombra otro tipo de pastor, ¿no? Ese es el tipo de pastor que mi antagonista supongo que en este debate va a tener que defender. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja a las ovejas y huye
y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. La tesis de mi antagonista el día de hoy que propone es que las ovejas pueden ser dispersadas y las ovejas pueden ser arrebatadas. O sea, las ovejas pueden perder su salvación, pueden ser dispersas de su salvación y finalmente pueden ser arrebatadas de esta salvación segura que el buen pastor sí nos propone, ¿no? Porque Cristo es el buen pastor que da vida a sus ovejas, el mal pastor solamente huye y por eso las ovejas son arrebatadas. Pues perfecto, esta tesis se va a tener que probar el día de hoy. Y qué bueno que haya un moderador, porque así nos permite establecer tiempos de argumentos. Más allá de los insultos que hace el católico a la hora de verse atrapado, yo voy a pedir a mi antagonista que pueda formular una tesis bíblica, ¿sí? Una tesis bíblica, para que nos pueda demostrar que Jesucristo es ese mal pastor que deja que las ovejas sean arrebatadas de sus manos, que es para que nos pueda demostrar una tesis bíblica donde pueda demostrar que Jesucristo es ese mal pastor que hace que las ovejas se dispersen. Porque si no lo hace, pues disculpen con todo respeto que Luis Lisboa se merece, no sé cómo podrá sostener esta tesis, ¿no? Sé que tengo poco tiempo de argumentación, así que voy a proseguir, ¿no? Y es por eso que Jesús identifica a este mal pastor como el asalariado. Por eso dice, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y acá vuelve a hacer la distinción, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15, ¿no? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un pastor y habrá un solo rebaño. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo lo pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el mismo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Acá claramente Cristo está haciendo la respectiva distinción, ¿sí? La respectiva distinción entre el pastor bueno y el pastor malo. Y es clara la escritura. Cristo mismo está diciendo que es el mal pastor el que deja que las ovejas sean arrebatadas y sean dispersadas. Luis Lisboa propone lo mismo, que las ovejas pueden estar en los prados y en un momento pueden perder la salvación, pueden ser arrebatadas y pueden ser dispersadas. Bueno, si esa es la tesis de Luis Lisboa tiene un mal pastor. O es un mal pastor el que le está pastoreando en su iglesia católica, apostólica y romana, o no sé quién le ha enseñado eso de que la salvación se pierde. Pues si va a sostener esa premisa, pues tiene un mal pastor para sus ovejas. Y le voy a pedir a Luis Lisboa que me saque presupuestos católicos, apostólicos y romanos y que no se subrefugie en ninguna otra tesis más que la que él tiene que defender como un católico, apostólico y romano. Es por eso que la lectura sigue y prosigue y dice en el versículo 24, y le rodearon los judíos de este mismo capítulo 10 de Juan, y le rodearon los judíos y le dijeron los judíos, ¿no? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, ¿no? Que él era el Mesías, que él era aquel que debe venir, ¿sí? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Y miren lo que Cristo va a decir, ¿no? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mi antagonista, el día de hoy espero que se haga responsable con los argumentos que estoy poniendo sobre la mesa, y no me saque ni me hable de Saturno ni de Neptuno, sino de esto que estoy poniendo sobre la mesa. Por primera vez, por favor, le voy a pedir que aborde los argumentos. ¿Cómo es posible de que si Cristo dice que estas mismas ovejas, ¿sí?, que les da vida eterna y que a las mismas se refiere que no perecerán jamás, al final terminen pereciendo, siendo ovejas suyas, ¿no? ¿Cómo es posible que una oveja tenga vida eterna, pero a la misma vez no tenga vida eterna? O Jesús nos está mintiendo, o mi antagonista tiene un mal pastor, ¿no? Porque como Cristo mismo lo estableció arriba, Cristo dijo que es el mal pastor, que el que hace que las ovejas sean arrebatadas y hace que las ovejas al final después sean dispersadas, ¿no? Pues tendré un mal pastorado. Sin embargo, el lenguaje de Jesucristo es diferente y yo les doy vida eterna hablando de sus ovejas y no perecerán jamás. Le pido al moderador que me avise, por favor, cuánto tiempo me falta. 2 minutos. 2 minutos.
Muchas gracias. Y este es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que yo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Esta parte es importante, ¿no? Cuando dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, Jesucristo está demostrando que si no hay nadie que arrebate a las ovejas de sus manos, es porque está marcando la distinción entre lo que hace el mal pastor, que hace que las ovejas sí sean arrebatadas de sus manos, que sean dispersadas, pero agrega otra parte más, ¿no? No solamente de las manos de Cristo, sino de las manos de su Padre. Y dice, mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi antagonista, Lisboa, quien afirma que las ovejas pueden perderse siendo ovejas, va a tener que demostrarnos que Cristo está diciendo que sí se pueden arrebatar las ovejas de las manos del Padre, y las ovejas sí también se pueden perder y pueden caer de las manos del mismo pastor, quien es Jesucristo. Si establece esa unión, pues evidentemente Lisboa estaría proponiendo la tesis de tener un mal pastor que deja que las ovejas se pierdan, sean arrebatadas, y pues obviamente que Jesucristo sea un mal pastor porque no tiene un cuidado administrativo sobre ellas, no les da vida eterna y todo lo que les dice es mentira, ¿no? Esta es la tesis que espero que Luis Lisboa se haga responsable el día de hoy. Gracias. Te quedan como 20 segundos, Cristian. ¿Te quedas ahí? Sí, está bien ahí. Muchas gracias. Ok, correcto. Entonces, tenemos el cronómetro. Luchito, ¿cómo manejamos los tiempos? ¿Querés que te dé una alerta sonora, visual? Yo tengo mi reloj acá. Cualquier cosa, faltando un minuto, me haces una alerta sonora. Faltando un minuto, ¿está? Listo. Escúchame, Okay. pero antes solamente quiero pedirle un favor, ya que no me presenté. Creo que no haberme presentado, porque justo se me había salido la conexión. Quiero pedirle a los hermanos, bueno, primero saludar a todos los que están en el canal de Cristian, a los que están en mi canal. Denle me gusta y compartan, apoyen para que las personas puedan escuchar buena doctrina, así que compartan y denle me gusta. Solo eso. Estoy listo, ¿eh? Listo, cuando vos me des el ok, arranco con el tiempo. Dale, ok. Muy bien, queridos amigos. Hoy vamos a debatir si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Ahora, esta pregunta nos hace pensar si nosotros seremos mejores que Adán, que los ángeles o que los cristianos del Nuevo Testamento, ¿no? O que los cristianos de los primeros siglos. ¿Por qué digo esto? Porque Adán también gozaba de cierta vida eterna, la cual perdió después del pecado. Cristo tuvo que remediar justamente lo que perdió Adán y Eva en el huerto por medio del pecado. Satanás, siendo un ángel, también perdió esa condición al desobedecer y ser expulsado. Así que bueno, vamos a hacer esto en 3 etapas. ¿Ok? Voy primero con la definición de conceptos. Antes de debatir, tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de salvación y de perder la salvación. Porque la salvación tiene que ver con la vida eterna. Y la vida eterna no es simplemente no ir al infierno. No, la vida eterna no es simplemente no ir al infierno. Así que tenemos que tener claro esto. Vamos a comenzar con el concepto de la vida eterna. Según la Biblia y la tradición cristiana, la vida eterna no es solo una duración infinita de vida. ¿Por qué? Porque si fuera así y esa fuera la única definición, entonces en el infierno tendríamos vida eterna. ¿Por qué? Porque en el infierno también vamos a tener cierta conciencia y vamos a tener una infinita vida, aquellos que vayan al infierno. Entonces, la vida eterna no es la definición de vida eterna no es como duración infinita, sino más bien es la comunión con Dios plena, la participación de la vida en Dios y vivir plenamente en la gracia de Dios. Esto lo aclara Juan 17:3. Miren qué excelente definición de Juan, capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el Dios verdadero. ¿Cuál es la vida eterna, según Juan? Que conozcan al Dios verdadero. Esa es la vida eterna, que conozcan. Y aquí está hablando de relación. El que tiene relación con Dios tiene vida eterna. El tema es, ¿y aquellos que la pierden? ¿Qué es la muerte eterna? Es la separación definitiva de Dios causada por el pecado mortal que nos llevamos al arrepentimiento, como dice Romanos capítulo 6, versículo 3, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Aclaración importante. No confundan vigilancia con desconfianza, porque eso sería ser un muñeco de paja. Yo como católico voy a defender la confianza, la plena certidumbre, pero no la imprudencia, que es otra cuestión. Ahora, antes de que mi amigo del otro lado diga que los católicos viven con miedo o que no creen en las promesas de Jesús o que viven con incertidumbre, yo debo de aclarar, yo no dudo de las promesas de Cristo, dudo de mí mismo. Y eso no es falta de fe, es humildad, querido Cristian, es humildad, reconocer mis debilidades para poder mirar lo que Cristo me da y valorar lo que Cristo me extiende. Cristo promete la vida eterna a quienes perseveran en él, pero la perseverancia no es algo automático. El Catecismo Católico en el numeral 2005 dice, la certeza de la fe es posible. Sin embargo, puede ir acompañada por una certeza un tanto oscurecida. Uno puede tener conciencia de su debilidad y al mismo tiempo confiar plenamente en la misericordia de Dios. Entonces, confianza es lo que yo defiendo. Certidumbre es lo que yo defiendo. Lo que yo no vengo a defender aquí es la presunción, que para la Iglesia Católica la presunción es un tipo de pecado, es una falsa confianza. Te voy a poner un ejemplo ilustrativo. Es como un alpinista con arnés que confía en la cuerda, pero no por eso se va a poner a bailar en la cornisa. La doctrina católica no niega las promesas de Cristo, niega que tú o yo seamos robots incapaces de alejarnos de Dios. La salvación es segura, pero no es automática. Vamos con la etapa número 2. Seres que cayeron del estado de la vida eterna. Y si estoy equivocado, él va a tener que refutar esto. Adán y Eva. Para tanto católicos y protestantes, para los de alta teología, Adán y Eva antes de la caída gozaban de cierta vida eterna. No eran simples jardineros, tenían gracia, amistad plena con Dios, comunión plena e inmortalidad, pero condicionada. ¿Tenían vida eterna? Sí, porque tenían inmortalidad, pero estaba condicionada. ¿Condicionada a qué? A la obediencia. Por eso dice Génesis 2:17, el día que comas del árbol morirás. Ahora, para mi amigo Cristian, cuando el texto dice, el día que comas del árbol morirás, ¿solamente se está refiriendo de la muerte física o también de la muerte espiritual? Según la doctrina ortodoxa, acá se está hablando de las dos muertes, física y espiritual, y la peor es la muerte espiritual. Sí, asimismo, la peor de las muertes que se da como castigo en el pecado del Edén es la muerte espiritual por causa de la desobediencia. Por lo tanto, Adán y Eva, que gozaban de cierta vida eterna, perdieron esta vida eterna cuando ellos pecaron. Dios, obviamente, reparó esta situación a través de los méritos de Cristo. Católicos y protestantes confiamos en los méritos de Cristo. Ahora, no solamente Adán y Eva cayeron, criaturas espirituales, puras, sin carne y sin tentaciones que correspondan a la de este mundo. Estamos hablando de Satanás y los ángeles caídos. Antes de ser Satanás y antes de ser ángeles caídos, eran ángeles que gozaban de eterna vida porque estaban en la presencia de Dios en plena comunión. Segunda de Pedro 2:4 dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Y ojo, porque Pedro dice esto justamente como advertencia. Pedro lo dice justamente como advertencia. Lo que dice Pedro es, si Dios no tuvo problemas en lanzar al ángel y a los demonios
al lago de infierno cuando pecaron y desobedecieron, cuanto más con aquellos que se rebelan habiendo conocido la gracia de Dios. Etapa número 3, advertencia del Nuevo Testamento, para que vean que todo esto es consistente con las Escrituras. Aquí está lo que más molesta al argumento de la seguridad eterna. Las constantes advertencias del Nuevo Testamento a los creyentes reales. Hebreos 10, 26 al 29 dice, si pecamos, escuchen, si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa del juicio. Habla de cristianos bautizados que recibieron la verdad y luego la pisotearon. Juan 15, 6. El que no permanece en mí está echado fuera como sarmiento y se seca. No dice el que nunca estuvo, sino el que no permanece. Es lo que estaban en Cristo. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. ¿Cómo se puede caer de la gracia si nunca se tuvo la gracia? Esto refuta tremendamente a mi oponente Cristian. En resumen, Adán cayó, los ángeles cayeron, los cristianos del Nuevo Testamento fueron advertidos de no caer. Entonces, hermano protestante, si usted quiere sostener que la salvación no se pierde, le tocará demostrar que usted es mejor que Adán antes de la caída, que usted es más santo que los propios ángeles y que usted es más perseverante que los primeros cristianos, que muchos de estos apostataron. Por ejemplo, Judas Iscariote apostató, él negó la gracia, cayó de su salvación. Mientras tanto, yo me apego a lo que dice San Pablo: con temor y temblor, trabajad por vuestra salvación. Filipenses 2:15. También me quedo con las palabras del apóstol Pablo que dice, y se lo dice a los cristianos, los que trabajan para la carne recogerán la muerte eterna, pero los que trabajan para el Espíritu, escuchen, dicen, los que trabajan para el Espíritu cosecharán del Espíritu justicia y vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que debemos de trabajar. ¿Para qué? Para cosechar. ¿Cosechar el qué? La justicia y la vida eterna. Espero que mi hermano pueda refutar todo esto, ¿eh? Aquí termino. Ok, muchas gracias, Lucho. Te quedaron 10 segundos del tiempo establecido. Con esto cerramos la primera fase, que es la de tesis, y damos inicio a la segunda, que es la de refutación. Para ello, cada uno tendrá 10 minutos de refutación. Cristian, cuando estés listo, me levantas el pulgar y te empiezo a contar el tiempo. Ok, sí, estoy listo. Ya, ahora sí. Gracias. Bien. Voy con mi refutación, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Y yo dije que iba a pasar y lo hizo, ¿no? Luis Lisboa nos presenta a un grupo de ovejas, o sea, de creyentes en Cristo que pueden ser arrebatadas de las manos del pastor y que pueden ser dispersadas de las manos del pastor. No le importa lo que dice Jesús, que si eso sucede es porque hay un mal pastor ahí, ¿sí? Y hay un pastor asalariado. Y es el caso de Luis Lisboa, porque yo les advertí en mi argumentación que iba a defender esa tesis y lo hizo, ¿no? Hizo exactamente todo lo que dije que iba a pasar, que iba a defender la tesis del mal pastor, del asalariado, del que deja que las ovejas se pierdan y que deja que las ovejas se dispersen. Y es lo que está defendiendo, pues, obviamente porque es lo que le enseña el catolicismo apostólico y romano, a que hay malos pastores que hacen que las ovejas se pierdan y se dispersan, ¿no? Con mucho respeto a la gente que me está insultando desde su chat, pero no es así, Lisboa. Porque no sé cómo, cuando tú nombras el caso de Adán, ¿sí? De Génesis, no sé cómo Adán sea un caso a favor de la pérdida de salvación. Sino es todo lo contrario. El caso de Adán fortalece que la salvación no se pierde en los verdaderos creyentes o en los verdaderos hijos suyos. Dices que Adán perdió la salvación eterna. ¿Me lo puedes probar en tu refutación? ¿Sí?
Porque hasta donde yo leo, la Biblia a mí me dice en Lucas, capítulo 3, desde el versículo 23 hasta el versículo 37, me dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana. Así van hasta pasar por hijo de David, el rey David. Así pasan hasta ir hasta hijo de Matusalén, a hijo de Enoc, hijo de Jarek, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, ¿sí? El que tú dices que, ay, se perdió, ¿no? Como una oveja, y concluye diciendo, Adán, hijo de Dios. Entonces, tú solito, con tus argumentos, estás entregando este debate. De hecho, con el primer argumento te sepultaste solo, ¿no? Porque no sé cómo Adán pueda construir un caso a favor de la pérdida de salvación cuando la Biblia misma nos enseña que Adán, a pesar que por él se produjo la caída, siguió siendo hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso prueba que el Padre y Jesús son el buen pastor, y a pesar de lo que pasó con Adán, no dejaron que Adán sea dispersado o caiga de las manos, probando de que Jesús no es un mal pastor, y Dios, cuando creó a Adán, no fue un mal padre para él, porque no lo dejó que se disperse, como tú en tu tesis estás proponiendo. ¿Cómo, si la Biblia dice que Adán es hijo de Dios, después de su muerte hablan de ello, ¿no? Sería interesante que tú nos pruebes lo contrario, ¿no? Que Adán perdió su salvación y que está en el infierno, ¿no? ¿Puedes probar eso, Lisboa? Pues no lo vas a poder probar, porque nunca vas a probar una tesis con Adán que pueda probar la tesis que vienes hoy a representar, que hay pérdida de la salvación, poniendo el ejemplo de Adán que te sepulta. Eso, refutando estos argumentos de paja y fáciles que has traído, son básicos. Y aquí nuevamente se ve el pastorado que tiene el Hijo y tiene el Padre, el buen pastorado que no dejaron que Adán se disperse, ni dejaron que Adán sea perdido, ¿no? De hecho, lo dice bien el Evangelio de Lucas, capítulo 15, te lo ejemplifica. En el versículo 4 dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás a la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros con gozo, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque obviamente esto solamente sucede a las que son ovejas. No sucede a las que no son ovejas. Las que no son ovejas, obviamente, son los que no creen en Cristo, y obviamente los que no creen en Cristo, ni son hijos de Dios, a su suerte ellos, con el papismo o con cualquier sistema que no exalte a Cristo, ni el buen pastorado que él tiene sobre las ovejas en sus prados. Eso le sucedió a Adán, ¿sí? Ahora, tú hablas después, ¿no? Dijiste también que viniste a defender la certidumbre, dijiste, ¿no? Pues bueno, ya patea el módem, haz algo, finge que se te fue la luz, no sé. Porque no sé cómo puede un católico, apostólico y romano afirmar, yo vine a defender la certidumbre, cuando precisamente esto se condena en el Concilio de Trento, ¿no? En tu canon 9 y en tu canon 10 y en tu canon 11 dice, si alguno dijere que el hombre tiene certidumbre de siquiera que sus pecados le han sido perdonados, o si alguno dijere que es necesario que los hombres para alcanzar el perdón tienen que tener certidumbre, los tales sean excomulgados, ¿no? Cuando hablan en cuestión de la salvación. Y qué irónico, ¿no? Porque tú dices, yo vine aquí a defender la certidumbre. ¿Certidumbre de qué, Lisboa? ¿Certidumbre de que los hombres se pierden? Porque lo que acá está condenando tu propio concilio, que es católico romano, que deberías por lo menos leer, dice que aquel que tenga certidumbre de haber sido justificado o haber sido predestinado, los tales sean excomulgados. Por lo tanto, este argumento simplemente te excomulga de tu propia iglesia católica, apostólica y romana. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque ni siquiera lees los cánones, ni siquiera de tus propios concilios. Más lectura de lo que dice tu propia catolicidad, porque tú mismo te acabas de excomulgar al decir, yo vine a defender la certidumbre. Eso solo lo podemos hacer nosotros, los evangélicos, que creemos que la salvación no se pierde, porque estamos siendo pastoreados por un buen pastor que no va a dejar que las ovejas se dispersen ni que las ovejas se pierdan. ¿Sí? Así que solamente la abriste para ponerla condimento. Lo siento. Y el último argumento fue fatal, ¿no? Ya con esto es lo peor que puede haber. Dijiste, luego mencionaste a Judas y aquí ya entregaste el debate tú solito, ¿no? Porque Judas nunca fue salvo, Lisboa.
Judas nunca creyó en Jesús. No, Judas nunca fue parte de las ovejas. Te lo dice el mismo Cristo. ¿Dónde te lo dice Cristo? Pues en Juan capítulo 6, versículo 60. Eso porque se la pasan viendo videos de YouTube y menos hacen estudio en la palabra de Dios. En el versículo 60 del Evangelio de Juan, versículo 6, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Lisboa. Acá Jesús está hablando de que hay algunos de vosotros y se está dirigiendo a la multitud de la gente que lo sigue y a sus discípulos y les dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús, se estoy leyendo lo que dice incluso en la misma Biblia Católica de Jerusalén, dice: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Por lo tanto, de ese proservido, cada uno de sus argumentos que ha dado han sido refutados. ¿Y sabe por qué? Por la palabra de Dios, no por mi persona. Comprendo que faltan 2 minutos para terminar. Solamente se lo voy a volver a aclarar. Gracias. 2 minutos, efectivamente. Gracias. Simplemente le voy a volver a aclarar. Sacar el caso de Adán es una carta que le juega en contra. Porque usted hoy nos va a tener que probar que Adán perdió su salvación. Si no prueba que Adán perdió su salvación, que saque ese argumento, pues no le sirve de nada. Va a tener que rectificarse o va a tener que cambiar otro manojo de cartas. Que saques que Judas perdió su salvación, pues es otro argumento que te sepulta a ti solo. Porque la Biblia dice que Judas no creía en Jesús, que hurtaba de la bolsa de los apóstoles porque tenía codicia de dinero. Y con esa misma codicia de dinero vendió al maestro por dinero, porque nunca creyó en él. Y te lo acabo de leer, porque hay algunos de vosotros, versículo 60 del capítulo 6 de Juan, dice: porque hay algunos de vosotros que no creen. Jesús está diciendo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, Lisboa, y quién le había de entregar. Así que sacar ese argumento de Judas simplemente te sepultó a ti mismo en este debate, donde tú estás probando que para ti, pues, Jesús es un mal pastor, que hace que las ovejas se pierdan, que hace que las ovejas se dispersen, que hace, pues, que las ovejas tengan un pastor que huye y él viene el lobo y las arrebata de sus manos. No tienes un pastor que te dé seguridad de salvación. Y al decir que viniste a defender la certidumbre, pues has sido excomulgado de tu propia iglesia católica, que condena a todos aquellos que tienen certidumbre de su salvación. Tú no puedes tener certidumbre de nada. Así te lo digo en el amor de Cristo. Ahí en ese sistema papista donde te has metido, tú no puedes tener certidumbre absolutamente de nada. Solamente puedes tener certidumbre de que realmente hoy eres salvo fuera del sistema católico donde te has metido. Porque si no, tu misma iglesia te excomulga, ¿sí? Te excomulga tu iglesia. Gracias, gracias. Tiempo. Muchas gracias, Cristian. Entonces, damos paso a los 10 minutos de refutación de Luis Lisboa. Ok. Me gustaría, me gustaría que me compartan la pantalla. Ok, muchas gracias, Gracias. Bueno, comienzo, Comienzo. Listo. Adelante. Vine a debatir con un muñeco de paja porque obviamente desconoce la doctrina católica, cita mal los documentos de Trento, ya que se habla de confianza absoluta o certidumbre absoluta, pero él no mencionó la palabra absoluta, ¿no? Justamente porque él está distorsionando los textos. Ahora miren lo que dice el Catecismo Católico, y aprende, Cristian, de la doctrina católica. Catecismo Católico, numeral 2005. La gracia, siendo de orden sobrenatural, escapa a nuestra experiencia y solo puede ser conocida por la fe. Por lo tanto, no podemos fundarnos en nuestros sentimientos o nuestras obras para deducir si ellos nos hacen estar justificados y salvados.
Concilio de Trento. Ahora, sin embargo, según las palabras del Señor, por sus frutos los conoceréis, Mateo capítulo 7, versículo 20, la consideración de los beneficios de Dios en nuestra vida y en la vida de los santos nos ofrecen una garantía de que la gracia de Dios está actuando en nosotros. Nos ofrecen una garantía de que la gracia de Dios está actuando en nosotros. Catecismo católico. Pero, obviamente, el hermano Cristian no conoce la doctrina católica. Ahora, sobre el caso de Adán, Cristian Izquierdo acaba de atentar contra las doctrinas cristianas, contra la cristología, contra la soteriología protestante, católicas y ortodoxas. ¿Por qué? Él está argumentando igual que la serpiente del Edén. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente del Edén a Eva? ¿Qué te dijo Dios que pasará si comes del fruto? Eva le responde, lo que Dios me dijo es que cuando comamos, moriremos. La serpiente, ¿qué le dijo? Exactamente las mismas palabras de Cristian. Increíble. La serpiente respondió como Cristian, no vas a morir. No vas a morir, dijo la serpiente. Lo mismo que dijo Cristian. Lo mismo que dijo Cristian. Increíble, insólito, inédito. Graben esto. Esto, señores, es el boom. Cristian Izquierdo argumenta como la serpiente del Edén. Y dice, no moriréis. Pero ¿saben qué pasó? Sí trajo la muerte. Trajo la muerte física y la muerte espiritual para todos, Cristian. No, Cristian, la verdad que esto que estás diciendo atenta contra el cristianismo histórico. Lo que trajo el pecado de Adán fue la muerte espiritual y la muerte física. Por eso Cristo tuvo que venir a morir en la cruz para recuperar lo que el hombre había deshecho en el Edén. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. Adán perdió el estado de la salvación. Pero por los méritos de Cristo, Dios hace una reconciliación con Adán. Pero sí perdió ese estado de gracia. Por eso tiene que hacer la reconciliación. ¿Ves? Como sí perdió ese estado de gracia y por eso Cristo tiene que hacer la reconciliación. Pero lo que me extraña es que argumentes como la serpiente diciendo, no moriréis. Ahora, vamos a seguir refutando a Cristian poco a poco. No hay mucho que refutar porque atacó muñecos de paja. Sinceramente, ¿qué quieren que les diga? Bueno, él dice, Luis Lisboa debe de probar que los cristianos no tienen certidumbre. ¿Yo debo de probar que los cristianos no tienen certidumbre? No, querido. Yo no niego la certidumbre en las promesas de Cristo. No niego la certidumbre de que el hombre jamás pueda rechazar esas promesas tampoco. Escucha esto. Yo lo que niego es la certidumbre absoluta, lo que la Iglesia Católica llama como el pecado de la presunción, la certeza absoluta, pero no niego la certeza en las promesas de Cristo. Usted confunde la fidelidad de Dios con la infalibilidad del creyente, pues no hay infalibilidad del creyente particular en lo que se llama vida moral. Seguimos. Los católicos creen que Jesús deja caer las ovejas. Falso. ¿Ven? Falso. Nosotros los católicos no decimos que Cristo deja caer las ovejas. Los católicos creemos que Jesús deja caer las ovejas para nada. Jesús no deja caer a nadie. Las ovejas son las que se tiran solas del barranco. Son las ovejas que se tiran solas del barranco porque se apartan de Cristo, querido Cristian. Juan 10:28. ¿Ves? Juan 10:28 dice que las ovejas se fueron. Te hago una pregunta. ¿Por qué el pastor iría a buscar una oveja perdida si para vos la oveja no se puede perder? A ver, explícame. ¿Cómo se pierde una oveja si el pastor no deja que se pierda? ¿Cómo se perdió? Explícame. ¿Cómo se perdió la oveja que el pastor fue a buscar? Pues la propia Biblia te dice que las ovejas se pueden perder. Ahora vas a decir que Cristo falló. No, justamente el texto te está mostrando que como Dios no viola nuestro libre albedrío, nosotros podemos decidir apartarnos. Tenés el caso del hijo pródigo. Te hago una pregunta. ¿El padre fue el que echó
al hijo pródigo? ¿Fue el padre el que echó al hijo pródigo? No. Fue él mismo que quiso irse. Y se fue, porque el padre respetó su libre albedrío. Pero cuando volvió, lo abrazó. Justamente nosotros los católicos creemos en el perdón. A ver qué más dice el Cristian. Dice, Jesús, en contraste del pastor malo, Jesús dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas no se pierden. Como católico, debe probar que Jesús hace extraviar las ovejas, dijo. ¡Qué muñeco de paja! ¡Qué muñeco de paja! Hermano, yo no tengo que probar que Jesús hace extraviar a las ovejas, porque Jesús no hace extraviar a nadie. Jesús no hace extraviar a nadie, son las personas que se extravían. No porque Jesús los haga extraviarse, ellos se extravían porque no siguen al pastor. Lo que yo afirmo y lo que la Biblia enseña es que las ovejas pueden extraviarse por sí solas. Jesús es el buen pastor, sí, pero no es un carcelero ni infringe tal manipulación como tú lo querés hacer ver. Por eso en Lucas 15 se dice, ¿quién de vosotros, si pierde una oveja, ves? O sea, Lucas 15, ¿quién de vosotros, si pierde una oveja, no va a buscarla? Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede perder una oveja si según vos Dios es un manipulador y no deja que las ovejas se puedan perder? Ahora, ¿cómo permitió este pastor que una oveja se pierda y después la salió a buscar? Es que es una contradicción todo lo que has expuesto. Dice, según Luis Lisboa, el lobo viene y el pastor Jesús sale corriendo para no cuidarlas. Qué linda caricatura que hizo el hermano Cristian, pero no, Jesús no es el pastor que huye del lobo. Eso lo dijo por los asalariados, lo tenemos claro en Juan 10:12. Lo que yo afirmo es otra cosa. Jesús puede, y de hecho Jesús muere por las ovejas. Va y la busca, sí, lo creo, lo abrazo, digo amén. La puede llamar incluso hasta por sus nombres, pero no las arrastra en contra de su voluntad. Y eso es lo que negamos nosotros los católicos, que Cristo arrastre contra la voluntad a las ovejas. Eso no lo creemos nosotros los católicos, querido Cristian. Dice el amigo Cristian, yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas, nadie me quita las ovejas que mi padre me dio. Claro que sí, Jesús dice, nadie arrebata lo que está en mis manos, o sea, las ovejas. Por eso nosotros podemos confiar en las promesas de Cristo. Pero ¿dice acaso que esas ovejas no podrán irse por su propia voluntad? ¿Verdad que no dice nada acerca de eso? El texto no dice, las ovejas que están en mi mano no tendrán voluntad propia, por lo tanto no podrán saltar de mis manos. Lo que se niega, lo que se niega es que venga alguien ajeno a arrebatar las ovejas de las manos de Cristo. Pero no se dice que las ovejas de las manos de Cristo salten por voluntad propia de las manos de Cristo. Tú tendrías que refutar toda la Biblia, donde justamente la Biblia nos alerta de velar. Y escucha lo que dice Pablo escribiéndole a cristianos. Cuando escuchen la voz del Espíritu Santo, no endurezcan su corazón como los del desierto. ¿Qué pasó con los del desierto? Estaban caminando con Dios, pero desobedecieron y se quedaron en el desierto. ¿Qué le dice Pablo a los del desierto? A los cristianos, perdón. ¿Qué le dice? No hagan como los del desierto. Si escuchan, abran el corazón. Eso es lo que tenemos que hacer los católicos. Amén. Tiempo. Muy bien, excelente. Con esto damos por concluido la segunda fase, que es la de refutación, y arrancaremos la tercera, que es la de preguntas y respuestas, donde cada participante tendrá la oportunidad de realizar 3 preguntas, 1 minuto para realizar las preguntas, y para la respuesta no tengo un tiempo estimado, el estándar es 3, así que si están de acuerdo, nos regimos por el estándar de 3 minutos para responder, ¿les parece? Sí. Sí, en el formato
está 3 minutos para responder y 2 minutos para replicar. Así está en el formato que le pasé a Lisboa. Ok, yo la réplica no la tenía, así que si estás de acuerdo, Luis, lo metemos Sí, 2 claro. minutos para replicar. Excelente. Entonces, voy a arrancar el tiempo, un minutito. Bien. Listo, arrancará Cristian entonces con 1 minuto de tiempo para su pregunta. Adelante, Cristian. Todo esto que dijo Lisboa, y voy a formular mi pregunta, de que el buen pastor no es que pierde las ovejas, sino las ovejas son las que saltan y se van, ¿no?, de sus manos, ¿no? Nos lo va a tener que probar con la siguiente pregunta para ver si todo lo que dijo es verdad o todo lo que dijo es puro floro, ¿no? A ver, Lisboa, si las ovejas se pierden solas, como es la tesis que propusiste en tu supuesta refutación, si son las ovejas las que ellas solas se pierden, ¿eso hace que el pastor sea bueno o eso hace que el pastor sea malo? Te voy a volver a repetir mi pregunta porque necesito que la contestes. No que contestes otra pregunta que yo no te estoy haciendo. Y luego viajas a Saturno y luego te vayas por Neptuno. A ver, como tú dices, si las ovejas se pierden solas, ¿eso hace que el pastor sea bueno o eso hace que el pastor sea malo? Respóndenos, por favor, ilústranos, sostén tu tesis. Adelante. Ok, te sobraron 5 segundos, así que entiendo que está correcto. ¿Quedó clara la pregunta, Luis? Sí, clarísima. Ok, entonces tus 3 minutos de respuesta arrancan cuando me digas. Ya. Ok. Cristian está usando una parábola, una analogía. Se sabe que las analogías y las parábolas nunca son perfectas. Por eso, esta analogía y esta parábola no debe de verse fuera del contexto. Por ejemplo, esta parábola debe de verse a la luz de también Cristo cuando dice, yo soy el buen pastor que va en busca de las ovejas perdidas. Ahora, la cuestión es, si según Cristian las ovejas se pierden y esto sería una mala reputación para el pastor, ¿cómo puede ser que Cristo se escuchen esto, se autorreferencie como un pastor que va en busca de ovejas? Porque el propio Cristo dijo, yo soy el buen pastor que voy en busca de las ovejas perdidas. Ahora, según Cristian, un buen pastor no puede perder ovejas. Entonces, ¿cómo es que Cristo va en busca de ovejas perdidas? ¿Cómo es que Cristo va en busca de ovejas perdidas? ¿No se dan cuenta que Cristian está llevando a la Biblia a la purísima contradicción? O sea, el propio Cristo dice que Él es el buen pastor que va en busca de ovejas perdidas, pero después Cristian dice, no, como es Cristo, Él no puede tener ovejas perdidas a la cual buscar, porque ¿cómo va a ir a buscar una oveja perdida si no puede perder ovejas? Él no entiende que las analogías y las parábolas no son perfectas, por lo tanto, todas deben de verse a la luz de la Biblia. Cuando se habla de ovejas, no podemos entender que se está hablando de animales. Nosotros no somos animales, somos personas y tenemos libre albedrío. La pregunta es, ¿una oveja tiene libre albedrío? Ahora, moderador, ¿puede decirle que conteste mi pregunta? Estoy contestando la pregunta. Yo le dije si el pastor es bueno o malo. Y estoy respondiendo. A ver, la modere con respuesta, neutralidad, por favor. No, tanto la pregunta como la respuesta tienen su desarrollo. La pregunta se hizo con un desarrollo, la respuesta también tiene su desarrollo. Entiendo que al final de los 3 minutos que tiene para responder, dará el definitivo, exacto, sí o no, según sea porque la pregunta fue si es que las ovejas se pierden por sí solas, como él dijo. ¿Eso hace que el pastor sea bueno o sea malo? Sí. Él tiene que decirnos si el pastor es bueno o es malo. No estás respondiendo, estás dando vueltas. Pero no, te estoy respondiendo, pero no dejas terminar. A ver si lo responde, si el pastor es bueno o malo. Ok, ya te lo respondo. Me falta 1 minuto, entonces tengo que retomar. A ver, yo te detuve, sí, el cronómetro a los 1 minuto, pero sí.
Tanto la pregunta, Cristian, tuvo su desarrollo, la respuesta también. Tengamos la paciencia de esperar esos 3 minutos para poder escuchar si la respuesta fue respondida o no. Después tenés tus 2 minutos de refutación en donde podrás enmarcar si se respondió o no. Y el público dará su conclusión a final de cuentas. Entonces, Luis, cuando me digas, retomamos. Arranco de vuelta. Ok, yo estaba en que las ovejas no pueden ser tomadas en el sentido literal porque los animales no tienen libre albedrío. Por lo tanto, como nosotros somos humanos y tenemos libre albedrío, nosotros podemos decidir cosas que las ovejas no pueden, obviamente. Por lo tanto, no es una responsabilidad del pastor. No es que el pastor sea malo. Es que nosotros somos malos por ser irresponsables y no cuidarnos y tomar un camino que el pastor no quiere que nosotros tomemos. Por lo tanto, si yo me aparto, no es Cristo el malo soy yo. El pastor sigue siendo bueno, porque él me aconseja, porque él me pastorea, pero yo, en mi libre albedrío, soy el que me aparto y me pierdo. Ahí contesté la pregunta. Aún te quedan 11 segundos, si lo dejas ahí. Está perfecto. Bueno, ok. Entonces, Cristian, tenés tus 2 minutos de refutación para poder opinar, refutar o enmarcar la respuesta de Luis según tengas la voluntad. Me avisas y yo arranco. Voy. Fíjense, la pregunta fue totalmente clara, ¿no? Luis Lisboa dice si las ovejas son las que se pierden solas. Yo le pregunté, ¿eso hace que el pastor sea bueno o eso hace que el pastor sea malo, ¿no? Y Luis Lisboa dice, eso hace que el pastor sea bueno, que las ovejas se pierdan solas, ¿no? Qué terrible, de verdad, qué terrible. Y no sé cómo hay gente que aplauda semejante herejía, ¿no? Porque va en contra de la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia, justamente sobre lo que tú dices. La Biblia dice lo siguiente, Cristo habla, ¿no? Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros y luego la lleva nuevamente al redil, ¿no? Eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. ¿Eso sabes por qué hace el pastor? Porque la oveja se fue sola, como tú lo planteaste. ¿Y sabes por qué el pastor fue bueno? Porque fue tras de ella, la puso sobre sus hombros y la volvió a traer al redil. ¿Sabes por qué hace eso el pastor? Porque el pastor es bueno. Tú estás sosteniendo que las ovejas se pierden solas y porque el pastor es bueno. No, señor. A mí la Biblia me dice que porque el buen pastor da su vida por sus ovejas, nunca las deja que nadie las arrebate, ni que se caigan de sus manos. Tú le estás dando el papel protagonista del pastor malo al pastor bueno. ¿Quién es Jesucristo? Que no deja que las ovejas sean arrebatadas ni sean disparcidas. Y le estás dando el papel del pastor malo a la oveja que cuando se va y se pierde por sí sola, pues el pastor, como es muy bueno, se queda de los brazos cruzados y deja que se pierda, ¿no? Porque es la tesis que en este debate estás con las preguntas ya entregando. Por lo tanto, tenemos a un Luis Lisboa para defender al catolicismo romano, tiene que decir que el pastor es bueno, que no va detrás de la oveja y deja que se pierda, ¿no? Pero eso no dice la Biblia, Lisboa, así que lo siento. Tiempo. Muchas gracias, Cristian, por la refutación. Ahora le toca a Luis 1 minuto para hacer su pregunta. Luis, cuando estés listo. Ok, estoy listo. Adelante. La Biblia dice en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Tengo una pregunta. Si para vos la salvación no se puede perder, te hago la pregunta entonces, ¿de dónde lo quitará Cristo al que no lleva frutos? ¿Quedó clara la pregunta, Cristian? Sí, está clara. Ok, entonces cuando me des la señal, arranca tus 3 minutos de respuesta.
En un pámpano hay bastantes vids, Lisboa. Jesucristo dice que Él es la vid verdadera. Y en un pámpano es lo que queda del agua, donde obviamente un pámpano es lo que flota en el agua, y diferentes pámpanos. Pero si tú no has sido de Cristo, no estás injertado en Cristo, obviamente que eres parte de esos pámpanos que no perteneces a la vid que es Cristo, que es la vid verdadera, y por lo tanto te vas a perder. El lenguaje es sencillo. Tú no eres parte de esos pámpanos que forman parte de la vid de Cristo. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Sí. Ok. Gracias. El lenguaje es sencillo. Tú no eres parte de los pámpanos que forman parte de la vid verdadera. Si te pierdes, es porque perteneces a cualquier vid. Porque nunca fuiste de Cristo. Nunca permaneciste en Él. Ahora, puedes ir tú a un pámpano y ver a un lugar donde yacen los pámpanos. Tú puedes ver muchas vids, muchos pámpanos, y puedes ver que hay muchos pámpanos que flotan, que no pertenecen a un solo ramo o a un solo árbol. Jesucristo dice que Él es la vid verdadera. Y si realmente eres, parte de Él como su pámpano, vas a permanecer en Él. Si no eres de la vid verdadera, formarás parte de otro árbol, de otra vid, pero no de la vid verdadera. Por eso te pierdes, porque nunca has estado en Cristo. Es por eso que la Biblia dice que nadie puede arrebatar de sus manos a sus ovejas, ni de las manos del Hijo, ni de las manos del Padre. Nuevamente, tienes un mal pastor, porque solamente el mal pastor hace que las ovejas se pierdan, hace que las ovejas se arrebaten, y hace que las ovejas, cuando, según tú, se van por su propia cuenta, no va atrás de ellas a buscarlas, sino deja que se pierdan, ¿no? Y si tienes estos pámpanos, es porque no forman parte de la verdadera vid, sino que forman parte de otras vid en ese lugar. Ya estaba respondido, ¿no? Aprende un poco de teología y botánica para estructurar esa pregunta. Haz lo que quieras con tu réplica. Lo cerramos hasta ahí. Te quedan 50 segundos. Asumo que lo cerras ahí, Cristian, ¿correcto? Sí. Vale. Ok. Entonces, Luis, tenés 2 minutos de réplica o refutación. Cuando me des la señal, arranco. Ok, la peor interpretación que he escuchado en mi vida, tanto como protestante y católico, de esta parábola. O sea, va contra la propia Biblia. Escuchen, vamos a leer la parábola. Dice, yo soy la vid verdadera. Jesús está hablando de una sola vid. No está hablando de otras viñas, otros viñedos. No sé de dónde sacó Cristian Izquierdo que acá se está hablando de otras plantas, otras vid, no sé de dónde, la verdad. Me mató con eso, ¿no? Nunca lo había escuchado. Acá dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Pámpano que no lleva fruto en quién? En Cristo. ¿Qué es Cristo? La vid. Está hablando de los pámpanos que están en Cristo, en esa vid, pero que por no llevar fruto serán cortados. ¿Qué gracia tendría en la oración y en la parábola que se amenace o se alerte o se exhorte con que serán cortados de la vid si están conectados a una vid que al final es una vid cualquiera? Justamente el sentido de serán cortados es porque lo que está diciendo es, tengan cuidado, sigan conectados a la vid, porque la vid soy yo. Y el que permanece en la vid, que soy yo, si da fruto, no será cortado, pero si da fruto, pues será cortado. No sé de dónde sacó esa interpretación, sinceramente. Creo que no tengo mucho que refutar sobre lo que dijo, porque sinceramente nunca había escuchado esa interpretación, al menos de Juan 15, ni en el protestantismo, ni en el catolicismo, nunca había escuchado esa interpretación acerca de la parábola de la vid verdadera. Pero bueno, él tiene que negar el texto bíblico y lo distorsiona para que tenga un poco de sentido. O sea, fuerza el texto bíblico contradiciéndolo. Ok. Tiempo. Gracias, Luis.
con esto avanzamos a la segunda pregunta de Cristian. Para ello tenés 1 minuto para elaborarla, Cristian. Adelante, por favor. Me encanta esta parte, ¿no? Porque tú solito te entregas en bandeja de plata. Lisboa, mira, según tu lógica, ya la oveja que se va sola es porque tiene un buen pastor, ¿no? Ahora tienes que abordar esto. Mira, la pregunta es, y es en base a los que permanecen en la vid, ¿sí? Los pámpanos que no dan fruto, y por favor te voy a pedir que respondas mi pregunta, no hagas como la otra vez que hablaste y al último segundo recién dijiste que sí, son buenos. Los pámpanos que no dan fruto son los que permanecen en Cristo. Nuevamente te voy a preguntar, los pámpanos, ahí juego con tu celular, ¿sí? A ver, hay un ruido ahí. ¿Ya? Listo, mira. Los pámpanos, Lisboa, escucha. Los pámpanos que no dan fruto son los que permanecen en Cristo. Nuevamente te voy a preguntar porque quiero que respondas. Los pámpanos que no dan fruto son los que permanecen en Cristo. Responde, por favor. Ok. Ahí cuando me des la señal, te doy los 3 minutos para responder, Luis. Perfecto. Bueno, creo que la pregunta es muy básica. Creo que parte de un razonamiento un tanto falaz, porque obviamente que los que dan frutos son los que permanecen, ¿verdad? Y las que no dan frutos serán cortadas. Pero la pregunta que debe de hacerse Cristian es ¿por qué Cristo hace esa alerta, esa exhortación? ¿Será que la exhortación que hace Cristo es para que aquellos que no dan fruto empiecen a dar antes que sean cortados? Entonces, la respuesta es sencilla. Si no dan frutos en algún momento, obviamente que serán cortados. Pero creo que la intención del autor es justamente que esos pámpanos en algún momento den frutos para que no sean cortados en el último día, porque eso obviamente que tiene que ver también con el día del juicio. Así que bueno, creo que obviamente, por obvias razones, porque es explícito, el pámpano que no dé fruto de aquí al juicio final, ese será cortado, punto. Y el que cambie y acepte la exhortación y empiece a ponerse las pilas, ese permanecerá, punto. Te quedan 1 minuto 45, Luis. Perfecto. ¿Lo dejamos ahí? Sí. Ok. Entonces, Cristian, tienes 2 minutos de refutación. Cuando me indiques, arrancamos. Gracias, ¿no? Bueno, todos lo escucharon, ¿no? La pregunta nuevamente fue clara y Luis Lisboa no se fue por las ramas, ahora se fue por los pámpanos. Mira, cuando te dije si los pámpanos que no dan fruto son los que permanecen en Cristo, ¿sabes qué respondiste? Respondiste algo que destruye toda tu tesis. Tú respondiste, los que dan fruto son los que permanecen, dijiste, ¿no? Y los que no dan fruto son los que no permanecen. ¡Gracias! Eso es lo que justamente te dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, cuando te dice de aquellos creyentes que no permanecen en Cristo, es porque no eran de nosotros. O sea, nunca fueron creyentes, nunca fueron salvos. Dice el versículo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo siento, refutado con su propia declaración, porque usted respondió correctamente, ¿sí? Los que dan fruto son los que permanecen. ¿Y sabes quiénes son los que permanecen? Los que son de Cristo. ¿Y sabes quiénes son los que no permanecen? Los que nunca fueron de Él. Con este versículo y con tu respuesta se sepulta toda tu tesis y se sepulta toda esa tesis de que el buen pastor deja que la oveja cuando se pierde, deja que se vaya y se pierda, ¿no? Esa parte es la que me tienes que solucionar porque va a ser mi última pregunta, porque quiero revivir y quiero ver que lo digas de nuevo, ¿sí? Pero hasta este punto de esta segunda pregunta que te estoy haciendo, pues tú mismo estás corroborando lo que nosotros los evangélicos creemos.
que el que es verdaderamente creyente es porque realmente es parte y permanece dentro de la grey. El que no es creyente y el que nunca ha creído y se va es porque no es creyente y por eso no permanece. Por eso no tiene ninguna relación con la vid verdadera, ni tiene ninguna Tiempo, relación con las ovejas del pastor, del cual tiempo. él da por su vida por las ovejas. Ya está. Tiempo. Muchas gracias, Cristian. Luis, cuando me digas, arrancamos con tu tiempo para la pregunta. Ok, perfecto. Listo. ¿Comienzo? Adelante. Bueno, si la salvación no se puede perder, quiero que me expliques qué significa para vos cuando Pablo dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Quiero que me expliques qué significa para vos, qué interpretación le das vos a lo que dice el apóstol Pablo. El que crea estar firme, mire que no caiga. Ok, ¿Quedó clara la pregunta, Cristian? totalmente clara. Ok, entonces cuando me digas, arrancamos con tus 3 minutos para responder. Bueno, es simple. Ese versículo significa santificación. Santificación, porque nosotros los evangélicos no negamos que una vez siendo ovejas, podemos deslizarnos a la derecha o a la izquierda o tener un tropiezo, pero dentro del redil, siendo ovejas. Y a veces podemos caer en un pozo, pero estamos dentro de los prados y dentro del redil del Señor. Y te lo voy a fundamentar con la Biblia. A veces podemos caer, sí, pero no perder la salvación. Para perder la salvación, tú tienes que decir que el pastor es un mal pastor y hace que las ovejas se pierdan y se dispersen. Es tu tesis, no la has probado hasta ahora. Pero bueno, la Biblia dice eso, ¿no? La Biblia dice, ya te lo leí, en versículo 4 del Evangelio de Lucas, capítulo 15, dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, ojo lo que está diciendo, si pierde una de ellas, no que pierde la salvación la oveja, si pierde una de ellas, no deja las 99, ¿sí? O sea, Cristo deja las 99 ovejas y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros con gozo y la vuelve a llevar al redil. ¿Qué significa esto? Esto significa lo que Jesucristo hace como buen pastor por tu vida. Puedes deslizarte a la izquierda, puedes deslizarte a la derecha, pero si Jesucristo es el buen pastor o es tu buen pastor, no te va a dejar que te pierdas finalmente y totalmente. Como dice Juan Calvino y como dice Tomás de Aquino, que el verdadero creyente y regenerado no va al final no se pierde porque tiene segura y comprada su salvación hasta el último minuto de su vida. Por más caídas que hayan, por más deslices que vayan, el buen pastor deja las 99, va por la oveja que se está cayendo, se está extraviando y la rescata y la vuelve a traer al redil. Así que eso para nosotros es la santificación que Cristo hace sobre el creyente verdadero. Cristo no es el mal pastor, Lisboa, para permitir que cuando una oveja se caiga, la deja que se deslice por el resbaladizo hasta que se lo coman los chacales o se lo coman los leones y por último se muera, ¿no? Cristo no es un mal pastor, Cristo es un buen pastor, aunque te duela a ti y le duela a todos los papistas. Cristo es un buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. No dice que el buen pastor deja que las ovejas pierdan su vida por sí mismas. La Biblia, otra vez con el micrófono prendido, la Biblia dice que Cristo da su vida por sus ovejas y no deja que nadie las arrebate de sus manos. Y va y busca a la oveja perdida. ¿Sabes por qué? Es un buen pastor. Hasta ahora, todo lo que tú has propuesto, nos ofreces a un mal pastor que cuando ve que una oveja se está extraviando o se está cayendo por una dirección, no hace nada, ¿no? Sino deja que se lo coman los perros y deja que se lo coman los chacales. Pues tienes un mal pastor que no da su vida por su oveja. Tiempo. Y deja que se pierda. Tiempo. Siento, ahí tienes a tu mal pastor. Muchas gracias, Cristian. Luis, no sé si cayó o está.
Ahí te volvemos a ver. Luis, cuando me digas, arrancamos con los 2 minutos de refutación. Ok, arrancamos. El Listo. hermano tuvo que negar todo el contexto de Corintios. Miren, les voy a leer el contexto. Él dice que habla de la santificación y no de la pérdida de la salvación. Miren el contexto. Hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube, que todos atravesaron el Mar Rojo. Fue como si todos hubiesen sido bautizados en la misma nube y en el mar por ser seguidores de Moisés. Todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos. Por eso sus cuerpos quedaron tendidos por el desierto. Justamente es lo que está diciendo Pablo, que aquellos que no cuidan su salvación no van a poder entrar al reino de Dios y van a quedar como en el desierto. Todos comieron y bebieron de la roca que era Cristo, o sea, lo que está diciendo Pablo, así como los cristianos que están en la gracia, todos beben de la gracia, todos participan de la gracia. El que no permanece va a quedar como los que en el desierto también comieron y bebieron, que era Cristo, la roca, de Cristo comieron, de Cristo bebieron, pero sin embargo quedaron en el desierto. Miren, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos, no adoremos ídolos como hicieron algunos de ellos. Allí está escrito, todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron a parrandear. No cometamos inmoralidades sexuales como hicieron muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. Acá Pablo no está hablando de una simple santificación. Pablo está hablando del riesgo de perder la vida eterna. Tiempo. Muchas gracias, Luis. Con eso cerramos el capítulo de la segunda pregunta. Cristian, ¿estás listo para tu tercera pregunta? Sí, totalmente listo. Ok, tienes 1 minuto para formularla. Adelante, Cristian. Ok, Luis Lisboa dijo que Judas fue salvo, ¿no? Y perdió su salvación como parte de su tesis. De hecho, el propio Denzinger condena esto porque dice que Judas fue hijo de perdición y fue hijo del diablo, ¿ya? Eso es para que conozcas un poco de tu catolicidad. Sin embargo, la pregunta la formulo así porque tengo que hacerte la siguiente pregunta. Lisboa, según el Evangelio de Juan, capítulo 6, ok. ¿Vamos bien, Cristian? ¿Querés que te detenga el tiempo? No, estoy formulando la pregunta, señor moderador. Déjame... discúlpame, como hubo un silencio ahí, entonces... Sí, estoy formulando... Perdón. Estoy formulando Acá adelante. A ver, Luis, la pregunta es, basado en todo lo que dijiste sobre Judas, ¿no? Judas, según el Evangelio de Juan, capítulo 6, ¿creyó en Jesús? ¿Judas fue salvo? Responde, por favor. Prueba tu tesis. Dale. ¿Quedó clara la consulta, Luis? Perfecto. Ok. Cuando me digas, arrancamos con tus 3 minutos de respuesta. Muy bien. Arranco. Listo. Ok. Vamos a leer el versículo concretamente. Escuchen, el versículo dice... dice así, pero hay algunos de vosotros que no creen. Está en tiempo presente, ¿verdad? Tiempo presente. Hay algunos de vosotros que no creen. No solamente Judas, habían varios, ¿no? Que no creen, que no están creyendo. Verbo conjugado en tiempo presente, ¿verdad? Verbo conjugado en tiempo presente. Hay algunos que no creen. Ahora, Cristian, él tiene que esforzar este verbo para que sea un verbo pasado,
Porque lo que quiere sostener Cristian es que Judas nunca creyó. Pero el texto no está diciendo que Judas nunca creyó. Lo que se está afirmando ahí es que en ese momento al menos no estaba creyendo. Porque es un tiempo presente. Si él usa el verbo presente que se usa acá en tiempo presente, acá hay gente que no está creyendo y él trata de forzar la interpretación para arrastrarlo al futuro, al pasado, como diciendo Judas nunca creyó, él estará manipulando la Biblia. ¿Por qué? Porque acá no se dice, acá hay personas que nunca creyeron. Escucha esto, Cristian, porque ahora te toca manipular muy feo la Biblia, ¿eh? Acá el texto no dice, porque acá hay personas que nunca creyeron. Acá se dice, hay personas que no creen. O sea, en este momento hay un tiempo presente. Y obviamente que lo estaba diciendo también por Judas. Pero ese texto, de ahí que vos concluyas que Judas nunca creyó, ya ahí tenés que manipular la Biblia porque estás usando un verbo presente para arrastrarlo como si fuera un verbo en pasado, para forzar la idea de que Judas jamás creyó en ningún momento y que Judas nunca apostató de la fe. Ahí está mi respuesta. Aún te quedan 50 segundos. ¿Lo dejamos No, ahí? está bien ahí. Ok, correcto. Voy a replicar lo que dijo Lisboa. Tiene que ser todo un maroma, ¿no? Para negar la palabra de Dios. Primeramente voy a responderle. Voy a tomar un minuto para esto y un minuto para proyectar lo que él no conoce de su catolicidad. Una vergüenza que no conozcas tus propios documentos católicos. De verdad, es una vergüenza. Mira, la Biblia dice en Juan 6, capítulo 60, dice, pero desde el 64 dice, pero hay alguno de vosotros que no creen. Jesús está hablando. Y dice el siguiente, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Tú lo que tienes que probarnos a nosotros, ¿cómo es posible que Judas, que era parte de los que no creían y que era parte de los que habían de entregar, resulta siendo salvo, ¿no? Es una locura. Primero dices que el buen pastor deja que la oveja solita se vaya y se pierda y sigue siendo un buen pastor. Y ahora dices que Judas, que no creyó en Jesús, y dices que Judas, que entregó al maestro por el mismo dinero que robaba constantemente de la bolsa de los apóstoles, sí fue salvo, ¿no? Es una locura eso. ¿Cómo puedes tener a un ratero y una persona que no cree en Jesús pues, por salvo? Es por eso que en tu mismo Denzinger, que no lees tú, y muchos papistas que te miran, pero no conocen nada, lo condena también en tu Denzinger. Acá está, numeral 1220. Esto es parte de tu catolicidad que por lo menos deberías saber. Dice, si el Papa es malo y sobre todo si es presito, o sea, si insiste en eso, entonces como Judas es apóstol del diablo, ladrón e hijo de perdición, y no es cabeza de la Santa Iglesia militante como quiera, no es miembro suyo. Por lo tanto, date por refutado, porque si hasta tu mismo magisterio dice que Judas es el apóstol del diablo, que Judas es el ladrón e hijo de perdición, y que Judas no pertenece a esa iglesia militante y que no es miembro de la iglesia, ¿cómo tú puedes tenerlo a Judas como salvo? ¿Sabes por qué te pasa esta refutada? Porque ni siquiera lees tu propia catolicidad. Porque tienes a un Judas salvo mientras tu magisterio lo tiene como el apóstol del diablo. Tienes a un Judas salvo mientras tu magisterio lo tiene como un hijo de perdición. Tienes a un Judas salvo cuando el maestro dice que él sabía desde el principio quién lo iba a entregar. Tiempo. Estás llevando la refutada de tu vida. Tiempo. Muchas gracias, Cristian. Luis. Estamos para la tercera y última pregunta tuya. Cuando me digas arrancamos. Estás muteado. Está en shock. Ahí está. Cuando me digas arrancamos. Perfecto. Listo. Para la Iglesia Católica, Judas, es verdad, fue un diablo en ese sentido, pero no porque no haya creído en algún momento, sino porque creyó y apostató. Ahora, según la Iglesia Católica, las personas pueden apostatar como apostató Judas. Creyó, pero en un momento dejó de creer
Y el texto bíblico dice claramente que se le metió Satán en su cuerpo en la última cena. Ahora, tengo una pregunta, querido Cristian. Según Apocalipsis 3:5, dice, al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora te explico. ¿Se pueden borrar nombres del libro de la vida? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quedó clara la pregunta, Cristian? Quedó clarísimo. Ok, cuando me des la señal, arranco con tus 3 minutos de respuesta. Ok. ¿Listo? Cuando Pablo habla de que todavía no había llegado a la meta, no dice de que no había sido salvo, porque Pablo es una de las personas que más nos confirma esto, ¿no? Pablo dice, por lo tanto, estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo me podrá arrebatar o me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Pablo dijo, pero todavía no llego a la meta. Pablo está hablando de que no llegaba a la muerte, ¿sí? Y esto en el cristianismo es como se conoce, que son las personas justamente las que llegan a este cometido, ¿no? Que logran alcanzar esta victoria, ¿sí? Que es lo que hace Pablo comparando el estadio o al que hace este tipo de cosas dentro del Coliseo. Y como el que corre, ¿no? No como la aventura. Bueno, para Pablo, llegar a la meta era llegar a la victoria, llegar a morir, ¿sí? Llegar a morir. Y todos los que mueren en Cristo, es porque nunca perdieron su salvación. Por lo tanto, Dios no tiene por qué borrar los de su libro. A ver, te lo voy a repetir. Todos los que mueren en Cristo, ¿sí? Son los que Dios no tiene por qué borrarlos de su libro. Y esto lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo. A los que antes amó, también los predestinó, y a los que los predestinó los justificó, y todo esto desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes de la fundación del mundo sabe quiénes son suyos, sabe quiénes están escritos en el libro de la vida y sabe quiénes no son borrados del mismo. Ahora tú nos tienes que mostrar un versículo donde diga que Dios borra personas, ¿sí? De su libro de la vida. Un versículo para replicar tu pregunta. Y tienes que decirnos que esas personas borradas un día fueron salvadas, un día fueron ovejas, y como el pastor fue tan malo, dejó que las ovejas se pierdan solas, ¿no? O lo mismo te da para ti. Si el pastor fue tan bueno, igualito dejó que las ovejas se pierdan y él nunca hizo nada para ir por la oveja y rescatarla porque el pastor fue bueno. Ya, pues entonces nos tienes que probar que el pastor, siendo bueno, deja que la oveja se pierda sola, no hace nada por ella, deja que se la coman los perros, deja que se la coman los chacales, deja que se pierda en el infierno, porque el pastor es tan bueno que deja que la oveja se pierda y se muera, ¿no? Esa es tu tesis, que en este debate no la estás probando. Y nos tienes que probar que ese tipo de muerte hace de que sea borrado del libro de la vida. Porque lo que la Biblia nos enseña es que eso le sucede al mal pastor, que no tiene las ovejas de Cristo y por eso se pierden. Tiempo. Gracias, Cristian. Luis, cuando me digas, arrancamos con tus 2 minutos de refutación. Estás muteado, Luis. Ahí, ahora sí. Muy bien. Arrancamos entonces. Listo. Ahí tenían, señores, los malabares de Cristian para no poder responder la pregunta, porque bueno, no la respondió como tal. Obviamente que si el texto dice que al que venciere, yo le daré de comer el árbol de la vida y no borraré su nombre, es porque obviamente se puede borrar del nombre de la vida a ciertas personas. Ahora, es interesante que acá nosotros tenemos un versículo que dice así, miren,
Está en Génesis capítulo 32, versículo 33. Y Yahweh respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Interesante, ¿no? Al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Va en sintonía con lo que dice Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué no va a borrar su nombre del libro de la vida? Porque Dios prometió que justamente solo borraría de su libro a aquellos que pecasen. Así que decir que Dios no borra personas del libro de la vida, bueno, esto es bastante atrevido, ¿no? Incluso va contra la lógica y contra la lectura del texto bíblico. Pero bueno, así es como razona Cristian. Básicamente, la apologética de Cristian es: vayamos contra el papismo sin importar que sacrifiquemos el texto bíblico. Vayamos contra la Iglesia Católica sin importar que tengamos que manipular y torcer la Biblia. Acá lo que importa es ir contra la Iglesia Católica. Mintamos. Tiempo. Ok, gracias. Gracias, Luis. Entonces, con esto cerramos la tercera fase de este debate, lo cual nos lleva a la cuarta y última, en donde cada participante tendrá 3 minutos para realizar una conclusión sobre el tema debatido. Eso sí, les pido encarecidamente a ambos que evitemos utilizar epítetos agraviantes o que puedan herir la susceptibilidad de los hermanos, específicamente aquellos como ejemplo papistas o sectarios u otros epítetos ya conocidos. Por favor, hermanos, demostremos cristianismo. Así que, Cristian, cuando me digas, arrancamos con tus 3 minutos de conclusión. Solamente le voy a pedir a Luis que le diga a sus personas que están en el chat que no estén insultando a mi esposa, ¿sí? Porque una cosa es lo que diga el moderador. Acá no empiece mi tiempo todavía. Una cosa es lo que dice el moderador en el debate entre tú y yo, y otra cosa es que pongas control en tu chat, porque de aquí veo. Y ella no está en el debate, ¿sí? Te voy a pedir ese favor. O puedes bloquear a la persona que está insultando, ¿sí? No lo veo, pero por favor, sí. Moderadores, si ven que hay un insulto a la esposa del hermano Cristian, por favor borren ese mensaje. No insulten, hermanos, den el ejemplo, ¿eh? Sí, tu canal es el ejemplo máximo de la integridad. No te fijas el tuyo, ¿no? No, en mi canal nadie te está insultando. A mí insultan, me dicen de todo. No te han insultado, ni se han metido ni con tu papá, ni con tu mamá, ni con ningún miembro de tu familia. Volvemos al tema del debate, señores. Me interesa volver al tema del debate, pero moderador, me interesa de que no estén insultando a personas que no estén metidas en este debate. ¿Sí? Sí, por favor. El pedido ya lo hizo Luis, creo que con eso entonces, podemos avanzar. Voy a pedir eso para comenzar, ¿sí? Porque si no hay ética en un debate, pues no se puede avanzar. Pero voy a continuar con mi tiempo. Listo. Insulten lo que quieran en su chat. Ya no puedo tener yo el control de su chat, lamentablemente. Él se hace que el que no ve nada. La Biblia es muy clara, ¿no? La Biblia es muy clara. Nosotros estamos defendiendo al buen pastor y Luis Lisboa está defendiendo... Este es tu minuto, este es tu tiempo, perdón, Cristian. Sí, señor moderador, estoy tomando... Perdón, entonces te tomo el tiempo de vuelta y énfasis a los moderadores del chat de Luis que filtren esos mensajes, por favor. Cristian, adelante. Ok, muchas gracias. Exonerando a los tipos que insultan en el chat, es la costumbre de Luis Lisboa, lamentablemente, así los alimenta y eso es lo que tiene. Sin embargo, nosotros... No, espera. No te metas con mi persona, Cristian. Yo no me metí contigo. Yo no me metí contigo. No me metí contigo. Me estoy metiendo con tu público. Una cosa es que te metas con mi público, otra es conmigo. Me estoy metiendo con tu público. Okay, porque, a ver, en tu canal vas a estar insultando, Cristian. No te están insultando. Entonces, yo no me metí contigo por los insultos de tu canal. Ni la están
No te insultando. metas conmigo, ¿Tú Cristian. tienes esposa? Sé hombre, Cristian, sé hombre. ¿Tú Ya tienes te esposa? casaste, sé hombre, Señores, Cristian. por Sé favor, hombre, Cristian. volvamos al Te casaste, tema. sé hombre. ¿Tienes Sé esposa? hombre. ¿Tienes esposa? ¿Tienes mamá? Señores, Sé hombre, señores, muchachos, sé hombre. ¿No te caballeros, gustaría que le insulten a Sé tus hombre, padres sé en tu hombre, chat? sé Y hombre, están, Cristian. no paran de insultar en Sé tu chat. hombre, Cristian, sé hombre. Como Sé soy hombre, defiendo a mi No, no, esposa. no, sé hombre, Cristian. Bueno, como soy hombre, señores, defiendo a mi Hombre, esposa. muchacho. creo que Como soy deberíamos de hombre, volver defiendo a al mi esposa. tema, volver sobre los temas personales. Yo creo que no Moderador, va a yo sé que a usted no le contribuir. importa si insultan a mi familia, pero como hombre yo tengo que defender a mi esposa, aunque usted esté neutralizado No, con... a mí me importa Yo por eso no le el... importa si atacan personalmente en este debate. No, Mire, no, no, no. A toda dama hay que Deja- respetarla déjeme desde todo continuar, punto de vista. pero déjeme terminar mis 3 minutos como lo tengo que terminar en este debate, ¿sí? En este debate. Y Sí, Luis Lisboa, correcto. no interrumpa, dígale a Luis Lisboa que no interrumpa. No, no, si vos te metes conmigo, yo interrumpo. No, si yo me meto con tus moderadores que insultan, yo voy a tener que decirlo. No, pero una cosa son mis moderadores, otra cosa soy yo. No, pero son, entonces Así, habla por así, ti. así. Habla, No, habla, porque en tu habla, canal pasan habla con uno de insultando. ti. No estés llorando. Incluso No estés yo llorando. tengo captura No de los estés insultos llorando. que le hicieron No a estés- Winston Medina. No estés llorando. ¿Querés que te ¿Y qué muestre tiene, acá la y qué captura? tiene, y qué tiene que ver Winston Medina Entonces, con nuestro no debate? necesito insultar. Mira, te Perdón, pongo a compartir la pantalla. Mira, ¿qué tiene que ver compartir la Winston Medina? pantalla. No, Compartir la pantalla de los no. insultos. Moderador, Señores, tómeme ¿les mi tiempo. parece? Si Tómeme mi volvemos al tiempo. tema, Tómeme mi luego tiempo. arrancamos Porque cada esta uno. No, pero, serpiente, a ver, esta hermano, serpiente dígale que no me se está mencione y punto, escondiendo. ya está. A ver, serpiente, que tus moderadores no ¿Ves? insultan a mi esposa. No, Entonces, Cristian, pues, no, si no te gusta eso, Cristian, yo no te estoy diciendo serpiente, bueno, yo te estoy faltando el respeto, pues, chabón. entonces que se aprendan a comportar las personas de tu chat y que dejen de insultar Pero a mi esposa. si ¿sí? tengo pruebas de que pasan insultando a Winston Medina. ¿Y cómo vas a comparar a Winston Medina con mi esposa? ¿Acaso usa falda? ¿Pero ¿Acaso qué está tiene que casada ver conmigo? eso? Te estoy diciendo que si vos decís que en tu canal vos los alimentás Pero espiritualmente, ¿por qué insultan a la gente? entiende que Cristian? Winston Medina no usa falda ni está casado ¿Y conmigo. eso te da derecho a insultarlo? Yo no insulto a Winston ¿Y Medina. cómo si está en tu canal están los insultos? Bueno, en tu canal están Señores, insultando a mi esposa. Les recomiendo volver al tema, poder cerrar. Luego cada uno en su espacio podrá dedicar, mostrar evidencias de insultos y demás. Les propongo cerrar este debate, cada uno con la Voy a conclusión que amerite. terminar con mis 3 minutos, como hemos estructurado en el debate. Voy a terminar con mis 3 minutos. Correcto, con tus 3 minutos y por favor mantengamos el cristianismo por sobre todas las cosas. ¿Les parece? Sí, es lo que pido, por favor. A ver, volviendo a Cuando aclarar. me digas, arrancamos de vuelta con tus 3 minutos, por favor. Inicio con mis 3 minutos. Listo, Vuelvo con esto, adelante. vuelvo con esto. Como soy hombre y soy responsable de mi casa, tengo que defender a mi esposa de cualquier ataque personal, independientemente de quién lo esté haciendo, pero siempre lo voy a defender. Así como soy hombre y tengo la responsabilidad de defender que Jesucristo es el buen pastor, como lo dice el Evangelio de Juan. Es por eso que Jesús dice en el versículo 11, escucha, Lisboa, y todos los que insultan, yo soy el buen pastor, dice Jesús, el buen pastor su vida da por las ovejas. No dice que el buen pastor deja que las ovejas se pierdan. Apaga tu micrófono, por favor, ¿sí? Que en todo el debate lo has tenido prendido. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. No dice que las ovejas dan su propia vida, ¿no? Se mueren, no, dice que es el buen pastor su vida da por las ovejas. Y acaso una distinción, dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y las deja y las ovejas deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, ¿no? Así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Y eso es lo que tú describiste. Que la oveja no es que Dios las deje caer de sus manos, es que las ovejas huyen, las ovejas se van. ¿Sabes por qué se van? Porque tienen un mal pastor. Y por eso dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco mis ovejas y pongo mi vida por las ovejas, ¿no? Y por eso más abajo dice y concluye, ¿no? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Para Luis Lisboa, las ovejas de Jesucristo sí perecen.
pero Cristo dice, no perecen jamás. Luis Lisboa dice, sí perecen. Cristo dice, no perecen jamás. Ni nadie las arrebata de mi mano. Luis Lisboa dice, sí pueden ser arrebatadas de sus manos, ¿cómo? Cuando se van solas, ¿no? Pero eso ya está refutado, ¿no? Porque si ese fuera el caso y se fueran solas, como afirma Lisboa, pues la Biblia dice que el buen pastor deja las 99 y va detrás de esa oveja que se está yendo sola. ¿Sabes por qué? El buen pastor deja las 99, y si ese fuera el caso que tú mismo planteaste en este debate, si es buen pastor, deja las 99 y va detrás de la oveja que se está yendo, la pone en sus hombros y la vuelve a traer al redil. ¿Sabes por qué hace eso? Porque es buen pastor. No es el mal pastor que en este debate tú estás defendiendo. En este debate me estás defendiendo al mal pastor, me estás defendiendo al pastor asalariado, me estás defendiendo a las ovejas que se pierden por su propia cuenta y que el pastor no hace nada por ellas. ¿Y sabes lo que estás haciendo también? Estás yendo en contra de lo que nos sugiere la Biblia, porque la Biblia nos dice por esa misma razón, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Certidumbre. Tiempo. Que en tu concilio de Trento dice que el que tiene certidumbre de fe, sea excomulgado de la iglesia. Sí, estoy finalizando la idea, moderador. En tu concilio de Trento dice que el que tiene certidumbre de fe, sea excomulgado de la iglesia. ¿Sí? Ya está. Listo. Muchas gracias, Cristian, por tus 3 minutos de conclusión. Con esto damos por finalizada tu participación en este debate. Luis, quedan tus 3 minutos de conclusión. Por favor, insisto, mantengamos la cordura, mantengamos el respeto y sobre todo el espíritu cristiano que debe mandar en todos nosotros. Adelante, Luis, con tus 3 minutos. Ok. Cristian se puso a llorar, evidentemente, porque sabe que perdió el debate. Se pone a llorar porque sabe que argumentó como la serpiente del Edén. Cuando le dije justamente que Adán y Eva estaban en el huerto y que Dios dijo, no coman de esto porque morirán, Cristian Izquierdo dijo, no iban a morir, como dijo la serpiente. Así que sabe que perdió el debate. Hemos visto a lo largo del debate que las Escrituras no enseña una salvación blindada automática ni garantizada sin condiciones. Enseña una salvación regalada por gracia, sí, pero que exige perseverancia, vigilancia y respuesta libre del hombre. El buen pastor va a buscar a la oveja perdida. El católico dice amén, pero el católico lo que no acepta es al pastor que viola el libre albedrío de la persona, viola el libre albedrío y dice, ¿sabes qué? Yo te obligo, pum, te pongo arriba de los hombros y no me importa tu voluntad. Ese es el pastor que presenta Cristian, un pastor que no respeta el libre albedrío, un pastor que no respeta la voluntad del hombre. Ese es el pastor que presenta Cristian. El pastor de la Iglesia Católica es un pastor que respeta el libre albedrío. Y si una persona quiere rechazarlo e irse, Cristo va a respetar esa decisión. No va a estar de acuerdo. No va a estar de acuerdo. Pero Cristo nunca va a violentar el libre albedrío. El Dios de Cristian es el que violenta el libre albedrío, un Dios manipulador. Ese es el Dios de Cristian. Es el Dios que vino a presentar aquí en este debate. Lo vimos como en el caso de Adán, que tenía vida con Dios y perdió esa vida. Por eso está el plan de la redención. Lo vimos cuando hablábamos de los ángeles que también tenían la vida eterna, pero al pecar, al desobedecer a Dios, fueron destituidos de la gloria de Dios. La doctrina protestante, escuchen esto, de una vez salvo, siempre salvo, suena cómoda, pero es bíblicamente insostenible, porque Jesús no salva por la fuerza, salva al que sigue hasta el final con su libre voluntad apegada a la gracia de Dios. ¿Jesús es fiel? Por supuesto. ¿Sus promesas son seguras? Totalmente. Pero la pregunta no es si Cristo es fiel. La pregunta es, ¿el hombre puede rechazar a Cristo después de haberlo recibido? Sí. El hombre puede rechazar voluntariamente a Cristo después de haberlo recibido. Lo demostramos con Biblia. Cristian solamente tuvo que ponerse a llorar.
Ok, concluyo. Por eso salvaste a Judas. Terminó el debate. Bueno, señores, muchas gracias. Con eso damos por concluido el debate. Gracias por su participación. Por supuesto, yo también voy a cerrar la mía. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Cristian, por invitarme a moderarlos. Y de despedida les digo que en la tabla de posiciones de nuestras vidas, siempre el puntero, el líder, sea Jesús. Para eso, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Buenas noches, hermanos, y que tengan un excelente descanso. Muchas gracias. Dios se los bendiga. Cristianismo inteligente despertando mentes, enseñando